les parece si oramos una vez más? Vamos a pedirle a nuestro Dios que siga hablándonos, ¿verdad? Que siga la armonía de la palabra y que podamos de la misma manera cumplir el propósito por el cual vinimos. Vamos a orar juntos. Bendito Dios, te damos gracias. Eres bueno, Señor. Gracias por la vida de cada pastor que ha subido aquí, Señor, para ministrar tu palabra. Hemos recibido, hemos sido edificados, Señor, y para nosotros los pastores que vamos a seguir predicando, Señor, pues nos han dejado un buen compromiso porque la palabra, Señor, ha sido muy buena, Señor. Yo te pido, Señor, que nos hables, te pido tu gracia, tu inteligencia espiritual y que todo, Señor, siga en la misma línea, Señor, de estas conferencias de la ética pastoral. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, a mí se me ha delegado el título, tema para mí fue Un pastor prudente. Espero, ¿verdad?, que el título me lo hayan dado por ser prudente, no por ser imprudente, ¿verdad? Pero vamos a Mateo 7, versículo 24, por favor, si es usted tan amable. Vamos a leer este texto de entrada. Yo lo voy a leer para ganar tiempo porque solamente me dieron 2 horas para predicar. Dice Mateo 7, 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, importante esa frase ahí, y las hace, le compararé a un hombre, ¿qué dice el texto? Prudente, ¿verdad? Prudente. Dice que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que es lo contrario a ser prudente, que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, no por su elocuencia, no por su apariencia, dice, porque enseñaba, ¿verdad?, con autoridad y no como los fariseos y los escribas. Es decir, que lo que Jesús decía también lo vivía. En esta ocasión estamos siendo desafiados con una de las áreas del ministerio más importante para el desarrollo y la administración de la iglesia que el Señor nos ha delegado, y es la ética pastoral. La ética pastoral tiene que ver con el carácter del pastor, ya que su carácter se refleja en su conducta, sus actitudes y en las decisiones que toma como responsable de la iglesia que el Señor nos ha delegado a cada uno de nosotros. Dentro de la ética está lo que conocemos como virtudes. Diga conmigo, por favor, virtudes. ¿Qué son las virtudes? Bueno, las virtudes son aquellas cualidades que muestran excelencia moral en todo lo que hacemos, en este caso como pastores. Y las virtudes son cualidades y buenos hábitos que cada pastor debe mostrar tanto en su vida personal, familiar y sobre todo en lo ministerial. Una de las virtudes más necesarias que como pastores debemos desarrollar es la prudencia. La prudencia es una virtud que muestra sensatez, muestra discernimiento y muestra sabiduría. Fíjense qué compromiso, ¿no? En un sentido más práctico, la prudencia es pensar con detenimiento y sabiduría antes de actuar o antes de tomar cualquier tipo de decisión. Y yo pienso que especialmente los hispanos de sangre caliente, se nos hace un poco difícil, ¿verdad?, detenernos a pensar antes de hablar, ¿verdad? Algunos dicen que los caribeños somos, ¿verdad?, rápidos. Un pastor prudente al tomar alguna decisión siempre mide, note lo que dije, mide las cosas desde una perspectiva bíblica y eterna. Es decir, cuando tomamos decisiones no estamos pensando en el momento. No estamos pensando qué me puedo sacar ahora o de aquí a mañana, sino cuáles son los resultados y frutos a largo plazo que mis decisiones van a traer. Ahora, ¿qué tan importante es la prudencia en la vida de un pastor? ¿Qué tan importante es que seamos pastores prudentes? Bueno, dentro del pensamiento de la ética moral hay 4 virtudes particulares que han sido el fundamento moral desde los tiempos griegos antes de Cristo. Estas 4 virtudes son llamadas o fueron llamadas las 4 virtudes cardinales, que son la justicia,
la fortaleza, el dominio propio y la prudencia. Algunos historiadores dicen que Platón fue quien sistematizó estas 4 virtudes cardinales. Platón dijo que las 4 virtudes cardinales son fundamentales o fundamentalmente necesarias para el desarrollo y la armonía en la sociedad. Aristóteles, que algunos creen que fue un discípulo de Platón, luego las desarrolló aún más, las desglosó más, las analizó más profundamente y concluyó que el ser humano no nace virtuoso, sino que se hace virtuoso en la práctica. Aristóteles dijo que las 4 virtudes cardinales son fundamentales para la moral y la felicidad en el ser humano. Pero luego en el siglo V, San Agustín las introdujo en su pensamiento teológico y dijo que las virtudes cardinales no solo son buenas cualidades humanas, sino que todas giran alrededor del amor de Dios. Un poquito más acertado San Agustín, ¿verdad? Fíjense, a estas 4 virtudes le agregaron la palabra cardinal, que significa bisagra. ¿Sí saben lo que es una bisagra? Donde se cuelga la puerta, donde puede, ¿verdad?, girar. Él decía que, se le añade la palabra cardinal, bisagra, porque decían que todas las demás virtudes giraban alrededor de estas 4, de la justicia, la fortaleza, el dominio propio, templanza quise decir, y también la prudencia. La justicia habla del trato hacia los demás, habla de cómo tratamos a los demás sin preferencia, sin acepción de personas, de manera justa. La fortaleza habla de resistencia y perseverancia, la templanza habla del control propio de la voluntad y la prudencia habla de sabiduría y cordura y también sensatez. Estos hombres pensantes consideraron que el sostenimiento moral que trae resiliencia, armonía y felicidad en una sociedad son dependientes de estas 4 virtudes. Eso pensaban ellos, por eso las implementaron en su pensamiento, en su sistema social, en su sistema gubernamental, etc. Pero la realidad es que estas virtudes ya existían en la mente de Dios. A veces los hombres se roban los principios de Dios y se le da la autoría de alguien más, pero ya estas virtudes ya estaban, es decir, antes de que Platón, Aristóteles, San Agustín, ¿verdad?, se chuparan el dedo, ya esto estaba en la Biblia ya. Pero obviamente cuando a las personas que les gustan leer, ¿verdad?, muchos no saben que algunas de las cosas que estos hombres decían eran cosas bíblicas, ¿verdad? Bueno, aquí nos damos cuenta que la prudencia, que aparece como una de estas virtudes cardinales, es una virtud cardinal que implica la capacidad de ejercer discernimiento y de tomar buenas decisiones en situaciones específicas y complejas. Yo te pregunto, pastor, ¿te has encontrado en el tiempo que tienes en el ministerio con decisiones difíciles de tomar? ¿Sí o no, pastor? Bueno, ser prudente es pensar cuidadosamente, con paciencia, antes de tomar cualquier decisión. ¿Cuándo? Antes. Si ve que hay personas que piensan después que hablan, ¿verdad? Tomamos una decisión y luego decimos, ay, no debí de hacer eso, ¿verdad? Bueno, ser prudente habla de pararnos sobre la arena y excavar lo más profundo posible hasta encontrar la roca y sobre ella edificar nuestra vida, nuestra familia y sobre todo la iglesia. El apóstol Pablo hace mención de la prudencia, su primera carta enviada a un pastor joven que sin duda necesitaba desarrollar la prudencia, así como nosotros. En 1 Timoteo capítulo 3, el verso 1, aquí Pablo dice, palabra fiel, ¿verdad? Podemos decir palabra digna de confianza. Si alguno anhela obispado, si alguno quiere ser pastor, buena obra desea. ¿Cuántos pastores aquí saben, entienden que no hay mayor privilegio que servir a Dios? ¿Verdad que sí? Dice, pero es necesario que el obispo tenga carisma, de buen parecer físico y que su ropa sea de marcas reconocidas. ¿Qué pasó? ¿Por qué se rieron? Es que leí la versión, a mí me gusta hoy, ¿verdad?
No, Pablo dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, y luego viene esa virtud, esa cualidad, prudente, ¿verdad? Decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y que no sea avaro. Es importante notar que las cualidades o requisitos que Pablo menciona aquí no trabajan de manera aislada. O sea, no es como que tengo una y la otra no, sino que de manera equilibrada el carácter se va desarrollando de manera equilibrada, valga la redundancia, o sea, vamos creciendo en todas las áreas al mismo tiempo. Pero a mí me bendijo, yo tengo ya 15 años de cristiano y ya 10 pastoreando. Y me ayudó mucho que un pastor me dio un buen consejo cuando hablamos de este tema de primera de Timoteo 3. Y yo cuando lo leí, no sé si a usted le pasó que cuando nos llamó el Señor al pastorado, de inmediato nos metimos a leer las cartas pastorales, a Timoteo, a Tito, etcétera, Filemón, ¿no? Y yo pensé que estos rasgos que aparecen en el capítulo 3, si alguno quiere ser pastor, anhela obispado, yo pensé que era una meta a alcanzar, ¿verdad? Y yo dije, no, pues, tengo tiempo, ¿verdad? Poco a poco, estoy comenzando, soy nuevo. Y un pastor me dijo, no, ese es el requerimiento mínimo para el que quiere ser pastor. Qué desafío, ¿no? Pablo nos escribe todas las cualidades necesarias para que podamos ejercer el llamado al ministerio, y este requisito que Pablo menciona aquí son un requerimiento mínimo, así debemos de verlo. ¿Qué diferencia hay de entender que es un requerimiento mínimo a que es una meta a alcanzar? En que de entrada al ministerio tenemos que armarnos de todos estos requisitos. Son requisitos, cualidades que Dios espera del que anhela obispado o del que quiere ser pastor. Pablo dice, si alguno quiere ser pastor, qué bueno, porque buena cosa, buena obra desea. Pero es imprescindible que el pastor muestre las cualidades que Pablo menciona en 1 Timoteo capítulo 3, especialmente en el que me estoy enfocando, la prudencia. Es incongruente que un pastor sea imprudente, ¿sí o no, pastores? ¿No? Bueno, por ahí andan unos pastores que quedamos en que iba a decir amén cuando yo predicara, ¿verdad? ¿Dónde están? Es que ayer bromeando estábamos comiendo y dije, le voy a pagar la comida si mañana cuando yo predique dicen amén cuando yo pregunte. Ahora sí, amén. Gloria a Dios. Bueno, pregunto otra vez. ¿Es incongruente o no, pastores, ser pastores imprudentes? Dicen algunos pastores que la pregunta está confrontativa, ¿verdad? Miren, es incongruente que un pastor sea imprudente, ¿verdad que sí? O sea, no debemos ser imprudentes, obviamente. Sin embargo, sin duda, todos en algún momento vamos a cometer alguna imprudencia, ¿sí o no? O la hemos cometido o la vamos a cometer. Eso es algo, es una promesa, casi es profético, ¿verdad? Pero hay una diferencia, escuche bien, hay una gran diferencia entre un pastor imprudente que de vez en cuando se comporta prudente a un pastor prudente que de vez en cuando se equivoca. No sé si notaron la diferencia. Lo voy a leer otra vez. Hay una diferencia entre un pastor imprudente que de vez en cuando se equivoca a un pastor prudente que de vez en cuando, o más bien a un pastor imprudente que no se equivoca versus un pastor prudente que a veces comete errores. Es decir, aún teniendo un carácter prudente nos vamos a equivocar, pero es eventualmente, no siempre siendo pastores imprudentes. No es congruente para un pastor que cuida las ovejas del Señor. Es como el refrán muy conocido que dice que un reloj descompuesto, ¿qué? Funciona correctamente 2 veces al día. ¿Sí había escuchado esa frase? Bueno, venía con un pastor y la escuché y me gustó mucho, ¿verdad? Significa que si tu reloj se para a las 2 de la tarde, ¿verdad? Ya dejó de funcionar a las 2, y cada vez que tú lo miras, son las 2, vas a pensar que el reloj está funcionando perfectamente, pero no, está parado en las 2. Si lo miras a las 3, el reloj va a decir ¿qué hora? Las 2. Entonces, hay pastores imprudentes que a veces pegan una, a veces se comportan bien, a veces son prudentes, pero debe ser lo contrario para nosotros. Debemos de ser pastores
Prudentes, entendiendo que a veces cometeremos actos de imprudencia. Pero también entendamos, pastores, que reconocer los errores, arrepentirnos, corregir, es de prudentes. Fíjense qué sabio es Dios. Dentro de todos estos requisitos pastorales, Pablo menciona la prudencia. Pero ¿por qué es tan importante la prudencia y en especial para nosotros los pastores? Porque la prudencia, si miramos nuestra sociedad y tú le preguntas a un joven, ¿sabes lo que es prudencia? Do you know what prudence is? Te va a decir, what? ¿Qué? O sea, la prudencia pasó de moda ya. O sea, ya no hay respeto como lo veíamos en nuestros tiempos. Antes en la misma calle, ¿verdad? Sí, bueno, en mi país, no sé, en México, ¿verdad? O en otros países, pero si tú no te parabas y dabas la silla, si no saludabas, si no le aguantabas la puerta al que iba a entrar primero, o sea, todo eso eran buenos modales que se han perdido. Y hoy estamos representando la imagen de Cristo en la iglesia, el carácter de Cristo en la iglesia como pastores. Y como decía John Salcido, el pastor que predicó ayer, ¿verdad? Me gustó mucho lo que él decía porque no es mentira, o sea, los niños y los jóvenes nos están mirando. O sea, nos preguntan, ¿dónde compra tu corbata, pastor? ¿Verdad? Un joven que ahora está en la alabanza me dijo, pastor, ¿qué crema usas para peinarte? Me dijo, ¿verdad? Y yo le dije, nada más le hago así, ¿verdad? La imprudencia, mis hermanos, es una virtud o una cualidad pastoral que tiene mucho que ver con la toma de decisiones. ¿Con qué? Y yo pienso que tomar decisiones como pastores es algo tremendo, ¿sí o no? Es lo que define el ministerio de un pastor, tomar decisiones una y otra vez, cada día, cada semana. Según algunos estudios dicen que el ser humano toma un promedio de 35,000 decisiones al día. Ahora piensen, si un ser humano, estoy hablando de una persona común y corriente, sin ningún tipo de responsabilidad, tanto pastoral o político, nada, un ser humano, si tomamos al día un promedio de 35,000 decisiones, ¿qué tanto se necesita la prudencia, pastores? ¿Se imaginan? Tomamos decisiones al día que son sencillas, pequeñas, como también decisiones grandes. Desde qué vas a comer, a qué hora te vas a bañar, ¿verdad? Si es que se bañan, ¿verdad? Como dice un pastor. Hasta el punto de decisiones como mudarse a un edificio nuevo, ordenar a un pastor, qué vamos a hacer en esta consejería, ¿verdad? Etcétera. O sea, estamos rodeados de decisiones que debemos de tomar en cada momento. La prudencia es una cualidad del carácter pastoral que nos ayuda a tomar buenas decisiones. Y en el momento que estamos frente a alguna decisión, queremos ser precisos y correctos al decidir, ¿sí o no? O sea, no queremos equivocarnos. ¿Quién se quiere equivocar aquí? Nadie. Sin embargo, nos vamos a equivocar de alguna manera. Pero mientras más diligentes somos en ser prudentes y aplicar todo lo que hemos aprendido aquí, vamos a cometer cada vez menos errores, ¿sí o no? La prudencia, como digo, mis hermanos, es una cualidad, una virtud importantísima para el pastor, porque como tiene que ver con su conducta, su comportamiento, nosotros los pastores estamos emanando un mensaje sin predicar siempre. Porque cuando yo lo veo, yo en nuestra congregación, yo me paro hasta atrás, me quedo hasta la esquina atrás. Y yo noto a veces cuando llegan, ¿verdad? Y saludan a algún hermano, así como muy sencillo, así como, hola hermano, así ven al pastor. Hola pastor, ¿verdad? Hay un cambio en las ovejas cuando ven al pastor. Pero eso sencillamente no es porque seamos más o mejores que las ovejas, es que Dios nos ha dado una autoridad, una gracia especial para dirigir las ovejas, para que nos escuchen. Algunos abusan de eso y las pisotean, pero esa autoridad de que te vean como con respeto, hasta los mayorcitos que pueden ser mi papá, hasta medio bajan la cabeza, me dicen, pastor, como Dios le bendiga, ¿verdad? Casi mente, ¿verdad? Me hacen así. ¿A cuántos les ha pasado? Porque aquí hay un punto curioso que quiero tocar. Fíjense, cuando leemos la Biblia nos encontramos con palabras que si vamos muy de rápido, muy de largo, perdemos el contexto o el sentido del autor. Y la prudencia y la sabiduría no son iguales, aunque trabajan en conjunto, pero son dos cosas diferentes. Por ejemplo, ¿a cuántos les ha pasado que estamos en un grupo de personas, en una conversación,
y te llega una idea sabia. Tú dices, ay, tengo una buena idea, pero interrumpes de manera imprudente. Ni le voy a preguntar que digan amén. Pero nos ha pasado que nos llega una idea y las emociones, porque se pone uno contento cuando tenemos una buena idea, ¿sí o no? Si uno se alegra y uno, ay, tengo una buena idea, y se pone uno y las emociones entran, y significa que podemos decir algo muy sabio, pero de manera imprudente. Entonces, se entiende que la sabiduría es decidir bien y la prudencia es en el tiempo y de la manera correcta. ¿Están comprendiendo? Si fuéramos a escoger a un hombre imprudente del Nuevo Testamento, ¿a quién escogerían? Un hombre del Nuevo Testamento como un ejemplo de imprudencia. ¿Todos dirían? Bueno, ahora, ¿te gustaría, pastor, que tú fueras el ejemplo de imprudencia como lo es Pedro? Ay, hasta yo le hago así. Dígale, yo no. Está tremendo, ¿verdad? O sea, que digan, no, esa persona hizo una imprudencia. Está igual que... ¿Se imaginan, no? Que nos comparen así o nos usen de ejemplo negativo. Bueno, yo he decidido que yo no quiero ser el Simón antes de Pedro, aunque algunos en proceso pasamos por ahí, ¿verdad que sí? Cuando Pedro, un ejemplo uso, ¿no? Cuando Pedro en Mateo 17 entró a la transfiguración con Jesús, Jesús se transfigura, dice la palabra que su rostro, ¿verdad?, se resplandeció como el sol y Pedro se emocionó y de inmediato le dijo, Señor, vamos a hacer una enramada y vamos a quedarnos aquí, tú, Moisés, Elías y yo. Ni mencionó ni a Jacobo ni a Juan, ¿verdad? Pero lo que Pedro dijo, escuche bien, fue algo muy bueno, ¿sí o no? Señor, me quiero quedar aquí contigo, que fue lo contrario a lo de Marta y María. Marta estaba por allá lavando los platos y María estaba a los pies de Jesús. Sin embargo, lo que Pedro dice, lo dice sabiamente, pero de manera imprudente, porque todavía no era el tiempo de quedarse ahí. ¿Se están conectando la diferencia? Fíjense, en contraste a Pedro está algo que Pablo dijo de dos cosas que requieren sabiduría, pero también prudencia. Y Pablo en Filipenses 1, versículo 22, miren lo que dijo. Aquí vamos a ver la sabiduría y prudencia en acción. Dice Pablo, más, recuérdense que Pablo, un hombre responsable de las ovejas, un apóstol llamado por Dios, dice más, si el vivir en la carne, es decir, en este cuerpo terrenal humano, para mí, dice, resulta para mí en beneficio de la obra, dice, entonces no sé qué escoger. Aquí me imagino que Pablo está considerando algo que dice, tengo dos cosas buenas que debo hacer, pero ¿cómo lo voy a aplicar? ¿Cómo lo voy a hacer? Y la prudencia es una virtud necesaria para saber no solamente escoger bien, sino escoger a buen tiempo y de la manera correcta. Tú te puedes con mucha sabiduría ganar el dinero, pero si no eres prudente lo puedes desparramar. Y dice luego el 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrechos. Fíjense, de ambas cosas, dos decisiones. Luego dice, teniendo deseo de jubilarme, casi mente, ¿verdad? Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. La prudencia nos ayuda a escoger entre lo mejor y lo necesario. ¿Cuál vas a escoger? Y tú dices, bueno, lo mejor es lo mejor y lo necesario. Bueno, habrán momentos que como pastores tendremos que dejar de hacer algo ministerial para atender nuestra familia, ¿cierto? Como también habrán momentos que vamos a desatender en alguna área a la familia por atender lo ministerial. ¿Y cómo vamos a hacer eso sin que le faltemos a Dios y sin que tampoco le faltemos a la familia? ¿Se necesita para eso qué? Prudencia, exactamente. Un pastor prudente se caracteriza no por hacer lo que quiere, sino lo que debe hacer. Si nos preguntan a nosotros, si hemos tenido alguien, creo que el pastor Memo, ¿no? Memo Gómez preguntaba, ¿cuántas veces se enseñan a la semana? Creo que fue Memo López, ¿no? ¿Cuántas enseñanzas a la semana? Hay momentos que me toca enseñar 4 veces a la semana, ¿verdad? Si tenemos servicio el sábado de enseñanzas de servicios y todo eso, ¿no?
talleres para servidores, predico el domingo, luego el discipulado el miércoles, o sea, está uno constantemente ahí. Y el sábado en la noche termina uno ya cansado, pero falta el domingo. Y a veces si nos preguntan, ¿qué quieres hacer? ¿Quedarte acostado o ir a predicar? Y yo siempre respondo, obviamente, ir a predicar, ¿verdad? Bueno, el cuerpo te dice, no, quédate acostado, pero la prudencia te dice otra cosa. No, tienes que ir a predicar, tienes que seguir. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, pastores, que nuestras decisiones como pastores siempre deben girar alrededor de la voluntad de Dios. Ese es el lente para decidir bien. La prudencia es una virtud pastoral que nos permite tomar decisiones bajo una perspectiva espiritual y eterna y no solamente temporal y terrenal. Porque hay pastores que cuando cometen imprudencias es porque solo están pensando en el aquí y en el ahora. No está pensando en el fruto a largo plazo, no está mirando qué va a pasar la semana que viene con esa decisión o el mes que viene, o a quién voy a afectar, a la iglesia, a mi familia. Hay que preguntarse todo eso. Ahí es donde entra la prudencia, en ese tipo de decisiones que a veces pueden ser complejas. Conocemos casos, porque aquí hay un punto importante donde el cuidado, el sustento y el crecimiento de la iglesia dependen mucho de las decisiones que tomemos. Y conocemos casos de iglesias divididas, iglesias destruidas y hasta cerradas por imprudencias de un pastor. ¿Conoces algún caso así? Creo que hay muchos, ¿no? Conocemos casos de familias destruidas por completo por falta de prudencia. La Biblia, por ejemplo, nos habla de hombres las cuales no quisiéramos imitar su carácter porque actuaron de manera imprudente. Esta imprudencia los conllevó a ellos a la destrucción de sus propios familiares. Como por ejemplo tenemos el caso de un hombre imprudente llamado Elí. ¿Sí se acuerdan de Elí? Que por ser un padre y sacerdote imprudente, negligente, deshonró a Dios y a la misma vez destruyó el legado de su descendencia, de su familia. Conocemos el caso de Coré, que quería darle un tumbe de púlpito a Moisés. ¿Y a dónde lo llevó su imprudencia? La tierra abrió la boca y ahí cayó él con su familia. O sea, sus consecuencias lo hundieron. ¿Qué me dicen de Acán? Que por la codicia de riquezas materiales, él y toda su familia fueron destruidos por las consecuencias de la imprudencia. Y hay una lista larga en la Biblia que podemos ver. La Biblia no le da pena exponer estos casos tan trágicos, ¿verdad que no? ¿Por qué no? Porque obviamente nuestro Dios no quiere que repitamos los errores que leemos en la Biblia, como Acán, como Elí, ¿verdad? Como también Coré. El pastor Luis Nevares en la primera enseñanza nos habló de las consecuencias interminables cuando por la imprudencia de un pastor la iglesia se divide, las familias se rompen y el evangelio es manchado. Nos habló de cuando un hombre, me gustó mucho la analogía lo que habló de cuando un hombre, ¿verdad?, ensucia o mancha su testimonio, pues dice que afecta a un radio de 90 personas a su alrededor. Pero cuando es un pastor, ¿verdad?, dice que daña toda una ciudad. Pero ahora con los medios sociales, ahora es a nivel mundial, ¿verdad? Qué tremendo eso, ¿verdad? Y yo me quedé así impactadísimo. Entre el año 2024 y el año 2025, hemos visto en las noticias acerca de pastores muy reconocidos que cometieron actos de imprudencia. Pastores de todo tipo de denominaciones que han caído en pecados de inmoralidad sexual, mal manejo del dinero o abuso de autoridad en el ministerio. Y si yo pregunto, porque alguien dijo, ¿verdad?, que el ministerio es la fábrica de jabón, cualquiera puede caer. Pero la pregunta para nosotros es, ¿qué es lo que nos va a mantener fuera de esa lista de pastores caídos? Porque hay que tomar, dice la palabra, que el sabio ve el mal y ¿qué hace? ¿Se acerca? No, se aleja, toma precaución. Entonces, ¿qué es lo que nos va a mantener fuera de esta lista de pastores caídos? Porque cuando yo veo la noticia, incluso si es un pastor que no está enseñando bien, ¿verdad?, no me alegro. O sea, hay un pastor que está haciendo, a lo mejor no está haciendo la voluntad de Dios y cae, luego ahí que no, sí, por eso le pasó. O sea, le puede pasar a cualquiera. Pero podemos tomar decisiones sabias, prudentes en este caso, para evitar eso.
Porque hay algunos que juegan a la orilla del precipicio y no me pasa nada, ¿verdad? Y no me pasa nada y se acercan hasta que se caen. Pero la prudencia lo que hace es que te aleja lo más lejos posible. Te manda lo más lejos posible. O sea, ni siquiera mires el precipicio, aléjate. Y así quiere que tratemos con el pecado, ¿sí o no? Muchos de nosotros como pastores comenzamos de manera humilde el ministerio. Bueno, yo me acuerdo de mí cuando comencé, me acuerdo que tenía muchas preguntas, tenía mucha necesidad y una de las razones por qué siempre asistimos a los congresos o conferencias es por la necesidad, porque no estamos cerca en el caso de Guadalajara cuando viajamos. Y por la gracia de Dios hemos ido a casi todos excepto en la pandemia. Pero no es, o sea, los viajes que hacemos no es nada más por pasarla bien, aunque la pasamos bien. No es por el relajo, aunque a veces hay relajo, ¿verdad? Sino siempre regresamos a casa edificados. Siempre regresamos a la casa con una lista de cosas que cambiar, que agregar, que quitar. Y por eso hacemos el esfuerzo. Y cuando dicen aquí va a haber una conferencia, los primeros que estamos lavando el avión somos nosotros. Pero hay algunos que se nos olvida en el trayecto del crecimiento como pastores. La iglesia comienza a crecer, se nos olvida que todo es por gracia y comenzamos a cometer decisiones imprudentes. Dejamos de pedir consejo, dejamos de buscar ayuda, ya no nos vemos con la misma necesidad que como cuando comenzamos. Y yo tengo el concepto claro de que la madurez del cristiano no es hacernos más independientes, sino más dependientes de Dios. ¿Están de acuerdo? O sea, un rasgo de la madurez cristiana, especialmente el pastor, es hacernos más dependientes de Dios. Pero a veces pasa lo contrario, ya nos creemos el príncipe de los pastores, ¿verdad? Pienso que no es necesario recordarle a los pastores que Dios es soberano. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? Que nada en lo absoluto se le sale de su control. ¿Verdad que no? ¿Sí creen eso? Con todo su corazón. Sin embargo, siempre hay un sin embargo, Dios le ha delegado la responsabilidad de la iglesia a los pastores. Y aunque nada se le sale de su control, nosotros podemos llevar a la iglesia a una división, a una destrucción. Podemos hacer daño dentro de la iglesia si no somos prudentes. Y todo eso, ¿verdad?, que puede suceder por la imprudencia, por falta de sabiduría, pues obviamente Dios en su soberanía lo usa para bien y de una manera soberana su plan sigue en marcha. Pero nosotros tenemos una responsabilidad y un día daremos cuenta de todo lo que hemos hecho como pastores. Todos conocemos una frase muy cristiana, que usted quizás la conoce, si Dios quiere. ¿Sí conoce esa frase? Cuando te preguntan, ¿nos vemos mañana? ¿Qué decimos? Primero Dios, ¿verdad? Si Dios quiere. Pero Jesús en una ocasión se paró, ¿verdad?, frente a Jerusalén y llorando a lo mejor, dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise, como la gallina así cuida a los pollitos, los polluelos, también a ti, ¿verdad?, meterte debajo de mis alas? Y luego dice, pero no quisiste. Entonces, cuando decimos si Dios quiere, a veces debemos de recordar que Dios nos dice a nosotros, si tú quieres. Porque a veces es, hágase su voluntad o hágase mi voluntad. Y los pastores pienso que todos fuimos llamados a hacer la voluntad de ¿quién? De Dios, sin duda. Aquí vemos que Jesús habla de un yo quiero, o sea, Dios quiere. La pregunta es, ¿y tú, pastor, quieres? Es lo que Dios está preguntando. Y la razón por qué utilizo ese ejemplo es porque Dios quiere aconsejarnos. Dios quiere restaurarnos, nos quiere perdonar, nos quiere bendecir, nos quiere edificar. Pero es si tú y yo queremos. Porque si estamos amargados, ¿verdad? Y Dios te dice, perdona. Y tú, no, y no quiero. Es imprudente eso, porque ahí te vas a quedar. Pero el problema es que cuando el pastor está amargado, el pastor comete imprudencia, las consecuencias no solamente se le atribuyen a él, la iglesia paga las consecuencias también, su familia paga las consecuencias también. La decisión que un pastor toma en su iglesia
jamás deben estar aisladas de la palabra de Dios. Hoy hay tantos métodos y tantas maneras, ¿verdad?, de buscar consejo que ahora con la inteligencia artificial, imagínense, ¿no? Ay, ¿verdad? Voy a buscar un consejo y levantamos el teléfono. No para llamar al pastor, no. Para buscar en ChatGPT, ¿verdad? ¿Cómo le habla a la hermanita que no se somete? Generando, mándala al infierno, ¿verdad? Bueno, es que si dependemos de eso, vamos a confiar más en eso que en Dios. Así como nosotros le decimos a nuestras ovejitas que somos un cuerpo, ¿verdad? Y que las ovejas, no andan solas, nosotros como pastores tampoco debemos andar solos, ¿verdad que no? Es imprudente andar solo, es imprudente pastorearse solo, es imprudente no pedir consejo y no aplicarlo, es imprudente no hacer eso. La prudencia es como un cuerpo que tiene muchos miembros y sus miembros son lo siguiente. Fíjense cómo se conforma la prudencia. Fíjense, si usted dice sabiduría, pues sabemos lo que es sabiduría, pero la prudencia está conformada de varios elementos y son la sabiduría, o sea, la prudencia es también la sabiduría, la sensatez, la sobriedad, la templanza, la cordura, el respeto, la inteligencia y lo más importante, el amor de Dios. Esa es la gasolina que conduce la prudencia, porque el prudente siempre está pensando primero en los demás, no en sí mismo. O sea, no, primero pase usted, no, hable usted, no, tranquilo, usted primero. Pablo dice en Filipenses 2 que veamos a los demás como superiores a nosotros. La prudencia es una virtud que nos permite ver el panorama completo en una situación sencilla o compleja. Es por eso que parte de la prudencia está lo que es la paciencia de no ser precipitados ni acelerados, sino esperar. Nosotros estamos ahora mismo en la iglesia en una etapa donde ya remodelamos el primer piso de la iglesia, ¿verdad? La primera parte, la primera planta, y ya está creciendo la iglesia y queremos trabajar en la segunda. Y hemos estado orando, buscando dirección, esperando en Dios. Algunos pueden interpretar eso como negligencia. Pastor, ¿y cuándo vamos a trabajar a Dios? Ya yo tengo mis herramientas en las manos ya. Y le digo gracias, pero estamos orando, estamos esperando en Dios. Porque la iglesia no es mía, es de Dios. Y ya tenemos una buena experiencia de que Dios fue fiel en el primer nivel. Queremos que se repita, pero hay que ser prudentes. ¿Cuántos dicen amén? Por medio de la prudencia podemos ver los beneficios, las implicaciones y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Porque si ve que como pastores tenemos que tomar decisiones así como, ¿qué vamos a hacer en este caso? Bueno, yo creo que lo mejor es esto, sí, pero ¿y esto? No tomé eso en cuenta. ¿Y esto? ¿Y mis hijos? ¿Y mi esposa? ¿Y los nuevos? ¿Verdad? ¿Y el tiempo? ¿Y mi descanso? O sea, se necesita la prudencia en todo tiempo como pastor. Un pastor prudente no toma decisiones emocionales, o sea, de arranque, de acelere, no. No solo se enfoca en el momento, no permite que las voces que le rodean gobiernen su mente. Tampoco es movido por motivaciones centradas en beneficios personales. ¿Qué me conviene a mí? Esa no es la motivación de un pastor, por lo menos no debe ser. Algunas características de un pastor prudente. Un pastor prudente siempre debe orar. Fíjense qué sencillo, ¿verdad? ¿Qué debe hacer un pastor prudente? Orar. Suena sencillo, pero muchos pastores no oran. Yo recuerdo que cuando estábamos en el edificio anterior, frente al edificio donde estaba la iglesia antes de mudarnos, había otra iglesia. Y el pastor de esa iglesia, pues, pecó y lo descalificaron. Pero uno de sus hijos era el líder del grupo de jóvenes. Y cuando viene el pastor nuevo, establecen a un pastor nuevo, ese grupo de jóvenes sale y no tiene dónde congregarse. Y buscaron dónde rentar. Y el último lugar, según me comentaron ellos, que buscaron ayuda para congregarse como un lugar que le prestaran o le rentaran, mejor dicho. Fue donde nosotros, fueron nosotros. Y son estos, bueno, es que hoy hay un evangelio moderno tipo, ya usted sabe, ¿no? Ese evangelio que todo es, sí, no, sí. Si tú le dices, vamos a leer la Biblia, está bien, así, ¿verdad? Como que es algo así, ¿verdad? Que uno le agrega. El punto es que me dicen, no, estamos buscando un lugar para tener nuestros servicios. Y yo le dije, permíteme orar y te aviso. Y yo noté la reacción de ellos y dicen,
ok, ora. Así como que ni siquiera lo pensaron. Yo pienso que ni ellos oraron. Cuando busqué dirección de Dios, ellos querían rentar el lugar, el Señor me dijo, préstaselo, no les cobre. Bueno, ya cuando les dije, ya Dios me habló, ¿y qué te dijo? Que no tienen que pagar renta. Ay, gloria a Dios que oraste, ¿verdad? Pero en ese momento no me lo dijeron. Fue cuando nos mudamos al edificio donde estamos ahora que nos dieron el testimonio. No, es que cuando usted le pedimos esto y nos dijo que iba a orar, nos confrontó mucho porque lo menospreciamos. Y yo le dije, ¿y ya les gusta orar? Dice, sí, ahora sí, claro, porque no les cobramos nada. Pero parte de la prudencia de un pastor es orar. Tenemos que orar, o sea, antes de cualquier decisión, movimiento, izquierda, derecha, arriba, es hacia abajo. Es orar primero. Antes de buscar consejo hay que orar, porque luego hacemos del pastor a Dios. Pero también tenemos que, porque el mismo Dios se dice, busca consejo. A mí me dijo, busca consejo. Y si Dios me manda, fíjense, Señor, dame un consejo. ¿Y sabe qué me dijo? Busca consejo. Dios me puede dar el consejo así, una revelación, sí o no. Pero me manda a buscar consejo para practicar la sumisión, la dependencia del ministerio, porque somos un cuerpo. Eso es prudente. Un pastor prudente se mantiene en la palabra, no se sale de ahí. Yo sé que cuando queremos aprender a predicar, a veces nos salimos sin darnos cuenta de los fundamentos cristianos, de la doctrina sana, y decimos cosas que la congregación se queda así y al final te esperan en la puerta. Pastor, usted dijo algo raro. No, el pastor prudente se mantiene en la palabra. Un pastor prudente busca el consejo y lo aplica. Un pastor prudente espera con paciencia en los tiempos de Dios. Yo sé que eso es difícil esperar, porque el mundo va rápido, a 1000 por hora, ¿sí o no? Y todo es un clic ahora, pero esperar en Dios es más difícil. Un pastor prudente siempre busca el beneficio espiritual por encima de lo terrenal y material. O sea, no es que no busquemos el beneficio terrenal y material, pero primero el espiritual. Un pastor prudente reconoce sus faltas y las corrige, ¿verdad? La prudencia es algo que está muy ligado a las motivaciones del pastor. Es por eso que debemos de cuidar el corazón los pastores. Si pudiéramos tomar una máquina de radiografía divina y ver detrás de cada decisión imprudente que algún pastor ha tomado, siempre encontraremos un problema de motivaciones que Dios desaprueba. Cualquiera se puede equivocar, ¿sí o no? Pero hay pastores que no salen de una. Se equivocan una y otra vez. ¿Por qué? Porque hay motivaciones en el corazón que a Dios no le agrada. Y por eso no salen de una. Hay motivaciones ajenas a la voluntad de Dios, por eso no salen de problemas. Proverbios 14, versículo 8 en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, los prudentes saben a dónde van. ¿Se acuerda Jesús en Juan 12 que dice, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va? Este proverbio dice, los prudentes saben a dónde van. Es decir, cuando tú eres prudente, casi mente puedes tener así como si fuera o así como que puedes ver qué va a pasar antes de. No porque seas omnisciente, sino porque al tomar una decisión que ya la palabra promete que así será, solamente tomas la decisión y descansas. Tomas la decisión y esperas en Dios, porque así va a suceder. Pero si la decisión es imprudente, espéralo que te vas a equivocar, vas a cometer errores. Dice, los prudentes saben a dónde van, en cambio los necios se engañan a sí mismos, dice el texto. Ahora noten, la segunda parte de este texto dice, los necios se engañan a sí mismos. ¿Qué significa eso? Que se forman una idea de que ellos están haciendo bien, se convencen y lo creen. Pero el fruto de sus decisiones es lo que va a decir lo contrario. Porque miren, la verdad nosotros podemos decir que somos, yo soy, yo tengo, pero los frutos no mienten. O sea, podemos decir yo soy un pastor esto y yo lo otro, pero los frutos hablan solos. ¿Sí ve que los frutos no tienen boca? La manzana no dice soy manzana, ¿verdad? Nada más hay que mirar y es una manzana, sabemos que es manzana.
El pastor prudente siempre considera el resultado eterno que puede traer sus decisiones. Fíjense, no solamente temporal y terrenal. Si yo le digo esto a este hermano, o sea, ¿qué va a pasar en su vida hasta la eternidad? O sea, hay que pensar en todo porque somos pastores y estamos ministrando la palabra y la palabra es espiritual, no es temporal. Por eso, 1 de Juan 2 dice que los deseos de la carne, todo eso pasará, mas la palabra de Dios no va a pasar. La prudencia nos permite ver los resultados de nuestras decisiones a largo plazo. La prudencia nos permite ver la vida a través de los ojos de Dios. O sea, cuando un pastor toma decisiones centradas en la palabra de Dios, guiadas por el Espíritu Santo, es como que está mirando a través de los ojos de Dios. No siempre vemos lo que va a pasar de aquí a un segundo, pero si confiamos en Dios, siempre esa obediencia traerá frutos de bendición tanto para el pastor como para la iglesia. Como por ejemplo Asaf dijo, ya lo mencionaron en una enseñanza, Asaf dijo, el salmista Asaf, codicié y tuve celos de los malvados, porque prosperaban en este mundo. Y dice, y por eso casi resbalo, casi me deslizo, o sea, casi me salgo del camino, casi apostato, para que se entienda. Pero hasta que entré en razón y reflexioné en la palabra de Dios y pude ver a largo plazo, pude ver el panorama completo de sus vidas, dónde van a terminar esos que aborrecen a Dios. Y yo no quiero eso. Esa decisión de Asaf prudente lo conllevó a conformarse con lo que tiene para que no vengan consecuencias eternas. El imprudente no se conforma con lo que tiene, busca riquezas, Pablo dice, y lo traspasan muchos dolores, abandonan la fe y las consecuencias son eternas. Uno de los rasgos de la prudencia es que siempre mira todo a la luz de la eternidad, todo lo mira como Dios lo ve. Casi mente la frase famosa, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús? ¿Verdad? Que parece un cliché, pero es la realidad. ¿Qué haría Jesús en una situación como esta, no? Cuando estudiamos la Biblia, nos encontramos con palabras que se familiarizan mucho y yo pienso que al leerlas a veces las confundimos, ¿verdad? Y son palabras como por ejemplo el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría y la prudencia. Al leer la Biblia a veces se entremezclan esas palabras. A veces significan lo mismo según el contexto, pero cada una tiene su explicación particular. A veces confundimos la sabiduría con el entendimiento o la prudencia con la sabiduría, etcétera. Pero ¿acaso todas esas palabras, conocimiento, entendimiento, sabiduría, prudencia, significan lo mismo o trabajan en conjunto? Bueno, uso un ejemplo. El 15 de enero del 2009, un piloto de avión se vio en la necesidad de aterrizar en el agua, entiéndase, amerizar forzosamente un avión comercial en el río Hudson de la ciudad de Nueva York. Creo que usted vio la noticia. En ese avión iban 155 pasajeros a bordo y se encontró, o sea, despegando, saliendo del aeropuerto, por una bandada de gansos impactaron las turbinas y el avión perdió, obviamente, ¿verdad? Los motores se dañaron y a 850 metros, mientras estaba saliendo, el piloto comenzó a pensar, ¿qué voy a hacer? Porque el avión ya iba hacia abajo. O sea, ya estaba perdiendo altitud, ¿verdad? El vuelo Airbus 320 que salió del aeropuerto La Guardia de Nueva York despegó rumbo a Charlotte, Carolina del Norte. Y un piloto llamado Chelsea Sullenberger se vio en la necesidad de usar de su conocimiento como piloto que adquirió en la Academia de Aviación de Denison, Texas, de aquí, fíjense. Usó de su entendimiento y sabiduría que desarrolló en las 19,600 horas de vuelo, fíjense la experiencia, pero también se vio la necesidad de hacer uso de la prudencia que desarrolló por sus convicciones cristianas. Si nos hacemos la pregunta, escuche bien para que pueda tener sentido, ¿no?, lo que estoy ilustrando. Si nos hacemos la pregunta, de todas las cualidades que el piloto Chelsea Sullenberger tenía por su experiencia de 50 años de vuelo, ¿qué fue lo que ayudó al piloto Chelsea para salvar a los 155 ocupantes del vuelo Airbus 320 que amerizó en el río Hudson en Nueva York? ¿Qué fue lo que lo ayudó? Bueno, no tenemos duda que todas juntas, porque prudencia, ay, qué prudente, ¿verdad? Pero no es piloto.
O sea, necesita todo, ¿no? Pero ¿qué fue lo que lo ayudó a tomar esa decisión estando allá arriba para que estas 155 personas no perdieran la vida? Lo que ayudó al piloto Chelsea a tomar esta decisión que salvó a todas esas personas fue la prudencia. Ni un solo de los pasajeros murió, ni un solo salió lesionado. Notemos que de estos principios que el piloto Chelsea poseía, como el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría y la prudencia, solo una de estas virtudes que tenían pertenecían a su carácter. Las demás no. Cualquiera puede estudiar aviación, un libro de volar aviones, podemos entender el mecanismo, la ciencia de volar, pero la prudencia viene de Dios. Solo una virtud, mis hermanos, pastores, ayudó de esas 4 que tenía, del conocimiento, entendimiento, sabiduría. La prudencia fue lo que ayudó a este piloto a salvar a esos pasajeros. Un solo de los 4 principios tenía que ver con la actitud, no solo con la aptitud. La aptitud con P es lo que sabemos hacer y la actitud habla de cómo nos comportamos en eso que sabemos hacer. En cuestiones de segundos, este piloto tuvo que tomar una decisión tan compleja que demandaba prudencia. Ver si alcanzaba, imagínense, estaba en un dilema de aquí está el río y a tantos minutos está el aeropuerto, ¿qué hago? Que a veces los pastores nos encontramos así, ¿verdad? Ay, ¿qué voy a hacer, Señor? Y nosotros podemos, en vez de precipitarnos, podemos orar o buscar un consejo, pero el piloto en el aire, o sea, es como, ¿verdad? El paracaídas, ¿qué hago, verdad? O sea, no hay mucho tiempo para pensar ahí. Está de caída, ¿no? O sea, está casi a punto de perder ya la altitud y estrellarse con la ciudad, si no es prudente, porque tenía conocimiento de volar, entendía lo que pasa cuando se apagan los motores del avión, tenía sabiduría en maniobrar el avión, pero la prudencia lo ayudó a tomar una decisión la más sabia, que dicho sea de paso, salió una película que examina los motivos del piloto, por qué hizo eso y no se fue al aeropuerto. Bueno, se las recomiendo, está buena. En cuestiones de segundo, mis hermanos, este piloto tenía que analizar si alcanzaba a aterrizar o si amerizaba en el río Hudson. Imagínate, pastor, que ese avión, en el ejemplo que estoy usando, es la iglesia que Dios te entregó. Y tú eres el piloto, se sobreentiende que el pastor. Y dentro de ese avión llamado iglesia están las ovejas del Señor, pero también está tu familia. Imagínate, ¿qué vamos a hacer, pastores? Esa es la pregunta y el desafío que Dios nos pone. ¿Vamos a proceder de manera imprudente? ¿Vamos a estrellar la iglesia, verdad? En sentido figurado lo digo. ¿Qué harás cuando te encuentres en el dilema de lo mejor o lo necesario? Es importante saber que la prudencia debe ser equilibrada. ¿Debe ser qué? Equilibrada. Porque por un lado podemos ser pastores imprudentes y podemos dividir, destruir y dañar la iglesia. O podemos caer en otro extremo y caer en un espasmo espiritual y estancar la iglesia. Y es el extremo de ser demasiados prudentes. Fíjense, todo en la Biblia tiene un equilibrio. ¿Conoce usted pastores que son demasiado prudentes? Tan sencillo como tú le abres la puerta y él te dice, no pase usted, tú no pase, y pase usted, no pase, no tú primero, no, usted primero, y tú dices, ay, ¿verdad? ¿Conoce gente así que se pasan de prudente? Hermano, venga para acá, está sentado en la esquina, no, yo estoy bien aquí, ¿verdad? Se pasan de prudentes. Bueno, son dos extremos, ¿sí o no? Debemos encontrar un equilibrio sano en la prudencia, porque aquí seguro algunos estaban sintiendo cómodos, ay, yo soy una persona, yo sí me cuido, pero a lo mejor eres del otro equipo, de los demasiado prudentes, ¿verdad? Porque como decía el pastor Memo, todos tenemos que corregir, todos tenemos algo, ¿no? Debemos encontrar, repito, un equilibrio sano en la prudencia, porque un extremo nos conlleva a estrellar el avión y el otro extremo nos lleva a ni subirnos en el avión. Y fíjense, son dos problemas, uno menor que otro, pero son dos problemas. La imprudencia me lleva a destruir la iglesia, a dividirla, a dañarla.
pero exceso de prudencia me lleva a no hacer nada para no faltarle a Dios y no quiero fallar y no me quiero equivocar. Y es un problema también. ¿Lo han pensado? Cuando nos tocó a nosotros mudarnos en el edificio nuevo, fue un desafío muy grande. Y yo llamaba a los pastores cada media hora, ¿verdad? Pastor Chuy, Pastor Toño, Pastor Chava, Pastor esto. Necesito un consejo, ¿verdad? Y porque es un desafío, ¿no? Y yo recuerdo que una esposa de pastor le dijo a mi esposa, no me lo dijo a mí, se lo dijo a mi esposa, le dijo, aquí, en esa decisión tan difícil que Dios quiere probar a tu esposo, le decía a mi esposa, esa esposa de pastor, aquí es donde muchos pastores se estancan y ahí se quedan. Y yo dije, yo no me quiero estancar. Así que, y luego, fíjense, suena irónico, pero uno de los últimos pastores que llamé fue el pastor Chuy. Usted dice, pastor, tenía que llamarlo de primero. Bueno, estaba ocupado. Pero cuando lo llamé al pastor me dijo, mira, el principio que nos ha enseñado, si Dios te está moviendo a hacer algo y tú ya tienes paz y ya sabes, arriésgate aunque te equivoques. Tienes que hacer algo, porque hubo un sabio por ahí que dijo que el que no se equivoca es aquel que nunca ha intentado hacer nada. ¿Sí o no? Sin duda hay que ser sabios y cuidadosos, pero también hay que tomar riesgos de fe cuando Dios nos está moviendo y dar un paso de fe, ¿sí o no? Y yo sé que para los pastores es tremendo, porque si ya te diste cuenta que no hay una motivación torcida, no es para tu beneficio, sino para el beneficio de su obra, y tú sientes que por ahí es la cosa, claro, asegúrate, no te estoy diciendo que lo hagas, pero hay momentos que Dios te va a pedir que des un paso de fe, que algunos le van a llamar a ciegas, pero no es a ciegas, estamos confiando en el que vemos, al Señor, ¿no? De eso no sin pena. Es que los aplausos para Dios me quitan la sed. Ya me di un traguito, ¿verdad? Proverbios 13:16, voy sobre el final. Dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Es decir, el necio siempre será necio. Proverbios 14:15 dice, solo los simplones creen todo lo que les dicen. Bueno, esto inclúyelo en buscar consejo con cualquier persona que no te va a dar un buen consejo. Dice, los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Claro, voy a dar el paso de fe, me voy a arriesgar, pero es con cuidado. Es tomando en cuenta que dice la palabra, ya oré, el círculo de pastores que tenemos para pedir consejo, hasta nos sobran los pastores, ¿verdad? Y no solamente llamar al pastor de preferencia, sino al que Dios te ponga en tu corazón y que tú veas que es un hombre de Dios y te puede dar un buen consejo, recíbelo y luego tú decides. El hombre prudente no pide consejo para hacer lo que le dice el que lo aconsejó, sino para recibir entendimiento y toma la decisión con convicción delante de Dios. Porque al final del día, Dios no va a juzgar al que te aconsejó, aunque lo va a juzgar aparte de ti, pero a ti te va a llamar a cuentas por la iglesia que te pastoreó. Es que el pastor que le pedí consejo me dijo, sí, pero tú, ¿qué hiciste? Porque Aitofel es un consejero, ¿sí o no? La prudencia es una virtud que nunca debe faltar en la vida de nosotros los pastores. El mayor ejemplo en la iglesia de conducta es el pastor. Aunque no queramos, aunque digan, no, yo no, ¿verdad? Yo no quiero salir en la foto. O que no me vean a mí, que vean a Cristo. Olvídese de eso. Por más humilde que queramos ser en ese sentido, la gente te va a mirar como si fuéramos el prototipo de Jesús, aunque no lo somos. Pero así nos va a ver. Porque usted nota que ¿a cuántos pastores le ha pasado que está en un grupo de hermanos y llega un hermanito a la iglesia y mete la mano en el grupo y, hola pastor, y se va? Y no saluda a los demás. ¿Le ha pasado? Bueno, yo le digo, ey, o sea, aquí hay 4 personas más y ya luego uno le enseña. Pero así es, o sea, uno no puede cambiar como la gente ve las cosas, pero así es. En esa misma medida la gente ve todo. Cómo te paras, cómo te sientes. Yo sé que no vamos a andar en paranoia espiritual, ¿verdad? Sí, para que no digan nada, o sea, no. Pero sí tomando en cuenta con prudencia que nos están mirando y estamos dejando un ejemplo. El domingo, a lo mismo que decía el pastor John Salcido, el domingo que estuve en la iglesia predicando, yo me paro en la parte de atrás y hay 3 niñas ahí. Ustedes conocen, algunos conocen la hija de Alfonso y 2 más. Y el punto es que casi mente, o sea, si mi esposa se pone un vestido, ay, como la pastora, ¿verdad?
Y luego mi esposa danza cuando está en la alabanza y la miran así, ¿verdad? Casi baila, ¿verdad? Y yo miraba a las tres niñas y me sentí así, o sea, me sentí conmovido porque dije, oye, o sea, hemos escuchado historias donde llegan con nosotros y dicen, no, pastor, fíjese que mi niña estaba en este ministerio y por lo que el pastor hizo, mi niña no quiere nada con la iglesia. Y yo las vi danzando y me quedé frío y dije, ¿qué compromiso tenemos? Y eso o sea, como que me dio hasta deseo de llorar. No lo voy a hacer aquí porque soy prudente, pero me dio deseo de llorar. Yo dije, wow, qué compromiso. Porque uno se alegra cuando yo veo la hija del pastor Juan Luna, ¿no? Que ahora ya está en alabanza, qué bonito, ¿no? Y uno quiere, acaba de subir un joven con nosotros en alabanza que le daba, a mi esposa ya estaba, cuando era niño, ¿verdad? Mi esposa decía, o se va él o me voy yo, ¿verdad? Casi mente. Y hoy está en la alabanza. Y como el pastor Chu y el pastor Toño Chava nos dice, hay que ser pacientes, que es un rasgo de la prudencia, ser pacientes y esperar y esperar. Y que el mundo se vaya de boca y el pastor tiene que ser de temple, tiene que ser paciente, porque es mejor esperar, es mejor, lo voy a decir así, pero es una ironía cuando diga perder tiempo, ¿está bien? Es mejor perder tiempo esperando que perder tiempo por el error. ¿Sí lo entendieron, verdad? Es mejor, yo prefiero perder tiempo esperando que perder tiempo en tener que devolverme a reconstruirlo que destruir por la imprudencia. El sabio Salomón dijo en Proverbios 4, verso 3, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se sostiene, se afirma. O sea, no importa que la iglesia así, como ¿cómo se llama? El dulce de algodón, cotton candy, de una se infla, pero si no podemos sostenerla, dice el texto, fíjense, con sabiduría se edifica, con prudencia se sostiene. ¿De qué nos sirve que la iglesia crezca de manera numerosa si al rato la vamos a reducir a nada por causa de la imprudencia? Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es imprudente. Santiago dice, todo hombre sea pronto para escuchar y lento para hablar, lento para airarse. La palabra airarse tiene una connotación de reacción y por eso es que cuando estamos en el ministerio nos van a decir cosas que vamos a querer reaccionar. Vamos a hablar. Yo recuerdo cuando yo daba consejerías al principio que me adelantaba y el Señor me llamaba la atención así, no, Fleming, tienes que escuchar. Escucha hasta el final. Es que cuando uno es nuevo, se memoriza los textos y comienza uno a bombardear textos bíblicos. La palabra dice en Primera de Génesis y no sé qué. Y el Señor dice, tranquilo, o sea, bájale. Bueno, la prudencia que yo aplicaba era que me obedecía y veía los frutos. Y luego aprendí a escuchar. El don de escuchar pidan pastores para la consejería, porque a veces es tedioso, es algo así difícil escuchar, ¿no? Pero hay que hacerlo con paciencia. Quiero terminar con el texto que leí al principio, unos minutos y ya termino. El pastor dijo 2 horas, pero... ¿Quién más prudente que nuestro Señor Jesús? ¿Alguien conoce a alguien? Que hay pastores que de repente en la iglesia no lo dejan hacer algo. ¿Y qué dicen? ¿Quién dijo? Dile que fue el pastor. ¿Conoce gente así? Si está aquí no diga amén. Pero dile que fue el pastor que dijo. Qué feo se ve eso, ¿no? O sea, imagínate en qué te estás reproduciendo, ¿no? Y Jesús llega al templo y le quieren cobrar los impuestos. Y Pedro, me imagino a Pedro así, le dice el que está ahí, le dice, oye, ¿tu Señor no paga impuesto? Y dice Pedro, sí, pero Pedro lo dijo así para tapar al Señor. Y luego me imagino a Pedro así, ¿verdad? ¿Cómo se lo digo, verdad? Al Señor, al dueño del templo. ¿Cómo se lo digo? Y Jesús le descubre el pensamiento. Le dijo, oye Pedro, los reyes cobran impuestos, pero a sus hijos no le cobran. Pero para ser prudente, ve, pesca un pececito, trae las monedas y dáselo para no ofenderlos. Esa decisión puede que sea sabia, pero para cuidar el corazón, mejor vamos a ser prudentes. Y hacemos otra cosa, ¿sí o no? Jesús, se lo voy a parafrasear porque se me acabó el tiempo. Cuando Jesús habla en Mateo 7:24, cualquiera que me oye estas palabras, todo lo que hemos escuchado, lo que vamos a oír mañana, y las hace.
Olvídese de estrategias, de cosas para crecer la iglesia, de que este pastor hizo eso y le funcionó, mi iglesia no crece, entonces voy a preguntarle que la tiene la iglesia grande. O sea, no. Jesús dijo, el que me escuche esas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó, le voy a decir así, su iglesia sobre la roca, que es lo que Mateo 16 dice, ¿no? Y nadie prevalecerá contra ella, ni el diablo, ni Satanás, ¿no? Ni el infierno, ni la muerte, nadie, ni la inteligencia artificial tampoco, nada. Pero esa promesa se cumple cuando estamos edificando prudentemente sobre la roca, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor. Permítame orar por usted. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por la vida de tanto de los pastores que ya han pasado por aquí, Señor. Gracias por tu palabra. Tenemos un gran desafío, Señor, y yo sé que necesitamos de tu gracia, Señor, porque sabemos que todos los temas que hemos recibido han sido de tanta edificación, Señor, y los que faltan, pero sin tu gracia, Señor, pero también sin un reconocimiento de la necesidad que tenemos, Señor, de nada sirve, Señor, eso que hemos oído. Ayúdanos, Señor. Danos tu brazo de poder para hacer lo que tenemos que hacer. Yo oro por cada pastor que está aquí, que está pasando por situaciones difíciles, que a lo mejor ha cometido alguna imprudencia, pero se ha dado cuenta que debe enmendar y corregir. Yo te pido, Señor, que tú le des la gracia y el entendimiento para que lo haga, porque sabemos que cada vez que perdonamos, corregimos, restituimos, sabemos que es para el beneficio de la iglesia y para la vida del pastor también y su familia. Yo bendigo en tu nombre cada pastor aquí y su familia, Señor. Que tu palabra, Señor, esté sobre sus vidas y que le vaya bien en su ministerio y que sea de edificación, porque al final de todo, todas esas ovejas que están en cada una de las iglesias, un día estarán en un solo grupo, Señor, en tu redil eterno. Y sabemos que solamente de manera temporal la tenemos en nuestras congregaciones, Señor. Queremos darte cuentas y queremos que sean buenas para escuchar esas palabras tan necesarias. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.